La verdad, oculta, el peso del desprecio. El salón principal de la casa familiar resonaba con las risas burlonas de sus primos, mientras Clara permanecía de pie junto a la ventana, sintiendo cómo el calor subía por su cuello hasta teñir sus mejillas de rojo. La luz dorada del atardecer castellano se filtraba entre los visillos, creando sombras danzantes que parecían burlarse también de ella. ¿En serio, Clara? ¿Otra de tus intuiciones? Lucía alzó su copa de vino de La Rioja con una sonrisa despectiva, sus ojos brillando con esa crueldad sutil que había perfeccionado desde la adolescencia. El abuelo acaba de morir y ya estás inventando misterios donde no los hay. Clara apretó los puños a los costados, sintiendo las uñas clavándose en las palmas. Quería gritar, explicarles que no era una invención, que desde que había entrado en esa casa esa mañana algo se sentía diferente, descolocado, como si las paredes mismas guardaran un secreto que pugnaba por salir. «No estoy inventando nada», murmuró, su voz apenas audible por encima del murmullo de conversaciones. «Solo digo que hay algo que no encaja. La forma en que el abuelo actuó estas últimas semanas, las miradas que nos daba...» «Por favor», interrumpió su tío Miguel, dejando caer pesadamente su cuerpo en el sillón de cuero que había pertenecido a don Ramón. «Tu abuelo tenía 87 años, Clara. Estaba senil. No hay que buscar significados ocultos en cada gesto de un anciano confundido». Las palabras de Miguel golpearon a Clara como bofetadas. Don Ramón nunca había estado confundido, nunca había perdido esa mirada penetrante que parecía ver a través de las personas. Pero intentar explicárselo a su familia era como hablar con una pared de piedra berroqueña. «Mamá siempre decía que eras demasiado sensible», añadió Lucía, dirigiéndose ahora al resto de la familia, como si Clara no estuviera presente. Se imaginaba cosas raras incluso de niña. ¿Recuerdan cuando insistía en que la abuela le susurraba secretos desde su habitación, años después de morir? Un coro de risas ahogadas recorrió el salón. Clara sintió como si le arrancaran algo del pecho. Esos secretos habían sido su forma de lidiar con la pérdida de la abuela Esperanza, y su madre se lo había contado a toda la familia como si fuera una anécdota divertida sobre la rareza de su hija. «La sensibilidad no es un defecto», logró decir Clara, aunque su voz temblaba ligeramente, y el abuelo no estaba senil. Ustedes simplemente no se molestaron en escucharlo realmente en sus últimos meses. «¿Ah, sí?», se incorporó su primo Alejandro, con esa sonrisa arrogante que heredó de su padre. «¿Y qué secretos te confesó exactamente nuestro lúcido abuelo? ¿Te habló de tesoros escondidos? ¿De herencias misteriosas?». La ironía en su voz era tan espesa que Clara casi podía tocarla. Miró alrededor del salón, a todas esas caras que conocía desde la infancia, buscando aunque fuera una mirada de comprensión, un gesto de apoyo. Pero solo encontró diversión cruel, condescendencia disfrazada de preocupación familiar. «Mañana es la lectura del testamento», dijo finalmente, girándose hacia la ventana para no tener que ver sus expresiones. «Después de eso, todo estará claro». «Exacto», corroboró Miguel, levantándose para servirse más vino. «El notario Fernández nos leerá las últimas voluntades del abuelo. Repartiremos lo que hay que repartir como corresponde, y se acabarán todas estas fantasías». Clara cerró los ojos, sintiendo el peso familiar de ser siempre la incomprendida, la exagerada, la que veía problemas donde no los había. Pero esta vez era diferente. Esta vez, algo en su interior le gritaba que se preparara para lo inesperado, que la muerte de don Ramón había dejado más preguntas que respuestas. Cuando abrió los ojos, se encontró con su reflejo en el cristal de la ventana, superpuesto con el paisaje castellano que se extendía más allá. Por un momento, le pareció ver también el rostro de su abuelo, con esa expresión que había llevado durante sus últimas semanas, como si quisiera decirle algo importante pero no encontrara las palabras exactas. El sonido de otra risa la devolvió a la realidad. Su familia seguía allí, ajena a sus pensamientos, celebrando anticipadamente una herencia que daban por descontada. Pero Clara no podía sacudirse la sensación de que al día siguiente, en el despacho del notario, todo cambiaría de formas que ninguno de ellos podía imaginar. Mana, la revelación inesperada. El despacho del notario Fernández en Valladolid olía a cuero viejo y papel envejecido, una combinación que siempre había reconfortado a Clara,
pero que esa mañana le provocaba una extraña ansiedad. Los rayos de sol se filtraban a través de las persianas de madera, creando franjas doradas sobre la mesa oval donde toda la familia Martínez se había congregado. Clara ocupaba una silla al final de la mesa, como siempre relegada a un segundo plano, mientras sus tíos y primos se acomodaban en los asientos principales. Lucía llevaba un vestido negro que parecía más apropiado para una cena elegante que para la lectura de un testamento, y no dejaba de revisar su teléfono móvil con disimulo. «Bien, señores Martínez». El notario Fernández, un hombre corpulento de bigote canoso, se acomodó las gafas antes de abrir la carpeta que contenía los documentos. «Procederemos con la lectura de las últimas voluntades de don Ramón Martínez Herrera, redactadas en pleno uso de sus facultades mentales el pasado mes de marzo». Miguel asintió con satisfacción, cruzando las manos sobre su prominente barriga. Alejandro tamborileó los dedos sobre la mesa con impaciencia apenas disimulada. Solo Clara prestaba verdadera atención a las palabras del notario, sintiendo cómo esa inquietud que la había acompañado desde la muerte del abuelo se intensificaba. «En primer lugar», continuó Fernández, «don Ramón lega la casa familiar de Castilla y León a su hijo Miguel Martínez, junto con los terrenos circundantes que constan en el registro de la propiedad». Miguel sonrió ampliamente, dándole una palmada en la espalda a su hijo Alejandro. Era exactamente lo que esperaban. Clara observó las reacciones de su familia. Alivio, satisfacción, algunos cálculos mentales sobre el valor de las propiedades. A su nieta Lucía Martínez le corresponde la cuenta de ahorros del Banco de Santander, así como las joyas de su difunta esposa Esperanza. Lucía alzó las cejas con sorpresa genuina. Claramente no esperaba las joyas de la abuela. Clara sintió una punzada de dolor, recordando cómo don Ramón solía decir que esas joyas estaban destinadas a la mujer más especial de la familia. Y finalmente, la voz del notario adquirió un tono diferente, más cauteloso. «Existe una cláusula adicional, redactada a mano por el testador». Clara se enderezó en su silla. Algo en el tono de Fernández había cambiado, y la atmósfera del despacho se volvió más densa. Sus familiares intercambiaron miradas de confusión. «Esta cláusula», prosiguió el notario, sacando un papel amarillento con bordes irregulares, «fue añadida por don Ramón apenas 2 semanas antes de su fallecimiento. Dice textualmente: en el muro norte de la biblioteca familiar, detrás del retrato de mi padre, se encuentra un compartimento que solo Clara Martínez está autorizada a abrir. Apenas quien vio más allá de las apariencias sabrá dónde está la verdad que he guardado durante décadas. Lo que allí se encuentre le pertenece completamente a Clara, sin posibilidad de disputa familiar». El silencio que siguió fue tan absoluto que Clara pudo escuchar los latidos de su propio corazón. Las palabras del notario parecían flotar en el aire, irreales, imposibles. Sintió como todas las miradas se giraban hacia ella, pero no pudo moverse, paralizada por la conmoción. «¿Cómo?». La voz de Miguel rompió el silencio como un cristal al quebrarse. Eso es imposible». «¿Clara?». «¿Por qué Clara? Tiene que haber un error», añadió Lucía, su voz aguda de incredulidad. «El abuelo estaba... Quiero decir, no puede ser que... El documento está debidamente firmado y fechado», interrumpió Fernández con autoridad profesional. «He verificado personalmente la caligrafía con otros documentos de don Ramón. No hay duda de su autenticidad». Clara finalmente logró encontrar su voz, aunque sonó extraña incluso para ella misma. «¿Un compartimento? ¿En la biblioteca?». «Según indica aquí», Fernández señaló el papel, «detrás del retrato de su bisabuelo. Y, señorita Clara, usted es la única autorizada para acceder a él». Alejandro se puso de pie bruscamente, haciendo chirriar la silla contra el suelo de mármol. «Esto es ridículo. Clara apenas visitaba al abuelo. ¿Por qué habría de dejarle algo especialmente a ella? Tal vez», murmuró Clara, encontrando lentamente su fuerza interior, porque era la única que realmente lo escuchaba. Sus palabras cayeron como piedras en agua quieta. La familia la miraba ahora con una mezcla de asombro, resentimiento y algo que Clara no había visto nunca en sus ojos: respeto teñido de inquietud. Miguel se aclaró la garganta, intentando recuperar su autoridad familiar. «Bueno, sea lo que haya allí, estoy seguro de que Clara entenderá que debe compartirlo con la familia. Somos todos Martínez, después de todo».
Pero Clara ya no escuchaba las palabras de su tío. En su mente resonaban las últimas líneas de la cláusula, sin posibilidad de disputa familiar. Don Ramón había previsto exactamente esta reacción. Por primera vez en su vida, había alguien que no solo la había escuchado, sino que había tomado medidas para proteger lo que le dejaba. El regreso a casa, el viaje de vuelta a la casa familiar transcurrió en un silencio incómodo. Clara conducía su pequeño Citroën por las carreteras serpenteantes de Castilla y León, mientras sus familiares la seguían en el Mercedes de Miguel. Podía imaginar las conversaciones que tendrían lugar en ese coche. Especulaciones, resentimiento, planes para convencerla de que hiciera lo correcto con la familia. Las manos de Clara temblaban ligeramente sobre el volante. Durante toda su vida había sido invisible para ellos, la sobrina rara que veía cosas donde no las había. Y ahora, de repente, se encontraba en el centro de un misterio que don Ramón había guardado durante décadas. Al llegar a la casa, Clara se dirigió directamente a la biblioteca mientras el resto de la familia se quedaba en el salón, susurrando entre ellos como conspiradores. La biblioteca había sido siempre su refugio en esa casa, el lugar donde se sentía más cerca de su abuelo. Las paredes estaban cubiertas de estantes de roble que llegaban hasta el techo, llenos de libros que olían a historia y sabiduría. El retrato de su bisabuelo Esteban colgaba en el muro norte, tal como había indicado el testamento. Clara lo había visto miles de veces sin prestarle verdadera atención. Un hombre de bigote poblado y mirada severa, vestido con el traje formal de principios del siglo XX. Pero ahora lo observaba con nuevos ojos, buscando alguna pista. ¿Ya vas a abrir el misterioso compartimento? La voz sarcástica de Lucía la sobresaltó. Su prima había entrado sigilosamente, seguida por Miguel y Alejandro. «Creo que deberías esperar», añadió Miguel, intentando sonar razonable. «Esto nos afecta a todos. Somos una familia, Clara». Clara se giró hacia ellos, sintiendo cómo la vieja sensación de intimidación familiar intentaba apoderarse de ella. Pero algo había cambiado. Las palabras de don Ramón resonaban en su mente como un escudo protector. «El testamento es muy claro», dijo con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. «Solo yo puedo abrirlo, y lo que esté allí me pertenece completamente». «¡Pero es absurdo!», estalló Alejandro. «¿Qué podrías haber hecho tú para merecer algo especial del abuelo? Siempre fuiste la rarita de la familia». Sus palabras la hirieron, pero esta vez Clara no se encogió. En lugar de eso, se acercó al retrato de su bisabuelo, estudiando el marco ornamentado. Había algo diferente en el lado derecho, una sección que parecía ligeramente separada del resto. «Tal vez», murmuró, pasando los dedos por el marco. «El abuelo valoraba la rareza más de lo que ustedes creían». Presionó suavemente la sección sospechosa del marco. Con un clic casi inaudible, una pequeña porción del muro se desplazó hacia adentro, revelando un compartimento del tamaño de una caja de zapatos. El corazón de Clara se detuvo por un momento. Era real. Todo era real. «Dios mío», murmuró Miguel acercándose. «Realmente hay algo ahí». Dentro del compartimento había una caja de madera tallada, obviamente antigua, junto con varios sobres amarillentos y lo que parecía ser un diario encuadernado en cuero. Clara extendió la mano hacia los objetos, sintiendo cómo sus dedos temblaban ligeramente. «Clara, espera», dijo Lucía con una voz súbitamente conciliadora. «Sea lo que sea, podemos verlo juntos. Somos familia, después de todo». Pero Clara ya había tomado la caja de madera. Era más pesada de lo que esperaba, y en su superficie había grabadas las iniciales RMH, Ramón Martínez Herrera. La abrió cuidadosamente, revelando su contenido a la luz dorada de la tarde que se filtraba por las ventanas de la biblioteca. Dentro había fotografías en blanco y negro, algunas de ellas tan antiguas que parecían daguerrotipos. Pero no eran simples retratos familiares. Clara reconoció rostros que no había visto nunca, personas que no aparecían en ningún álbum familiar oficial. Y había algo más, documentos que parecían escrituras de propiedades, con fechas que se remontaban a los años 40. «¿Qué es todo eso?», preguntó Miguel, intentando ver por encima del hombro de Clara. Clara cerró la caja suavemente y la abrazó contra su pecho, junto con los sobres y el diario. Por primera vez en su vida, tenía algo que era completamente suyo, algo que nadie podía cuestionar o quitarle.
Es mío, dijo simplemente, y lo voy a estudiar en privado, como el abuelo quería. El rostro de Miguel se enrojeció de indignación, pero antes de que pudiera protestar, Clara ya se dirigía hacia la puerta de la biblioteca. Podía sentir sus miradas clavándose en su espalda, pero no se giró. Por primera vez en su vida, no necesitaba la aprobación de su familia para hacer lo que consideraba correcto. Los secretos del diario. Esa noche, Clara se encerró en su pequeño apartamento en las afueras de Valladolid, donde vivía desde que había terminado sus estudios de historia del arte. Era un espacio modesto pero acogedor, lleno de libros y plantas que cuidaba con la misma atención que había dedicado siempre a los detalles que otros pasaban por alto. Colocó cuidadosamente los objetos de la caja sobre su mesa de comedor, bajo la luz cálida de la lámpara de lectura. El diario de cuero parecía llamarla, sus páginas amarillentas prometiendo respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. La primera entrada estaba fechada en enero de 1943. He decidido comenzar este diario para dejar constancia de eventos que no pueden ser discutidos abiertamente en la familia. Clara, si estás leyendo esto, es porque has heredado la sensibilidad de tu abuela Esperanza para ver más allá de las apariencias. Ella siempre supo que había cosas que yo no podía contar, pero nunca me presionó. Espero que tú puedas entender. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su abuelo había escrito esto sabiendo que algún día ella lo leería, décadas antes de que ella naciera. ¿Cómo había podido prever con tanta exactitud quién sería la persona adecuada para recibir estos secretos? Continuó leyendo. La familia cree que nuestra fortuna proviene únicamente de las tierras que heredé de mi padre. Es cierto que esas propiedades son valiosas, pero hay más. Durante la guerra, muchas familias abandonaron sus casas huyendo de la violencia. Algunas nunca regresaron, otras simplemente desaparecieron. Las manos de Clara comenzaron a temblar ligeramente. La guerra civil española había sido un tema tabú en su familia, algo de lo que nunca se hablaba directamente. Pero aquí estaba su abuelo, documentando algo que había permanecido oculto durante más de 70 años. Encontré a la familia Herrera, no parientes nuestros, solo la casualidad del apellido, escondidos en los sótanos de una casa abandonada cerca de Segovia. Estaban aterrorizados, hambrientos, desesperados. El padre me suplicó que les ayudara a llegar a Francia. Tenían algunas propiedades, documentos, joyas, lo que habían podido salvar. Clara dejó de leer por un momento, necesitando procesar lo que estaba descubriendo. Su abuelo había estado involucrado en ayudar a refugiados durante la guerra. Esto explicaba tanto. Les ayudé, por supuesto. ¿Cómo podría hacer otra cosa? Pero antes de partir hacia Francia, insistieron en que me quedara con los documentos de sus propiedades como pago por mi ayuda. Yo me negué, pero el señor Herrera me dijo algo que nunca olvidaré. Si no sobrevivimos, que al menos estas tierras sirvan para hacer el bien en manos de una persona buena. La siguiente entrada estaba fechada varios meses después. Los Herrera murieron intentando cruzar los Pirineos. Una avalancha, según me informaron los contactos que había establecido para ayudarles. Sus propiedades pasaron legalmente a mi nombre, tal como habían querido, pero nunca me sentí dueño real de ellas. Era solo un guardián. Clara entendió entonces la inquietud que había sentido durante las últimas semanas de vida de su abuelo. Don Ramón había cargado con este secreto durante décadas, siendo el único conocedor de la verdadera origen de parte de la fortuna familiar. He utilizado los beneficios de esas propiedades para ayudar en silencio a familias necesitadas durante todos estos años. Becas de estudio, ayudas médicas, préstamos sin interés, siempre de forma anónima. Miguel nunca entendería esto. Su pragmatismo le impediría ver la responsabilidad moral que conlleva esta herencia. Clara sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Su abuelo había sido mucho más complejo y generoso de lo que nadie en la familia había sospechado, y había elegido no contárselo a sus propios hijos. Clara, estoy dejando esto en tus manos porque eres la única que he visto cuestionar las verdades aparentes, la única que busca significados más profundos. Las escrituras de las propiedades Herrera están entre estos documentos, junto con la cuenta bancaria que he mantenido separada para continuar las obras de caridad anónimas. Clara alzó la vista del diario,
sintiendo el peso de la responsabilidad que su abuelo le había confiado. No se trataba solo de una herencia material, sino de continuar una obra de justicia silenciosa que había durado décadas. El teléfono móvil sonó, interrumpiendo sus pensamientos. En la pantalla apareció el nombre de Lucía. Clara dudó un momento antes de contestar. «¿Clara?» La voz de su prima sonaba tensa. «Necesitamos hablar. Todos estamos muy preocupados por ti. Miguel dice que no es normal que te encierres así con lo que sea que encontraste». «Estoy bien, Lucía», respondió Clara, mirando las páginas abiertas del diario. «Solo necesito tiempo para procesar todo esto. Pero es que no entiendes la posición en la que nos pones a todos. Si hay propiedades adicionales, o dinero, o lo que sea, afecta a toda la familia. No puedes ser tan egoísta». Clara cerró los ojos, sintiendo la familiar presión de ser etiquetada como problemática por no conformarse con las expectativas familiares. Pero esta vez tenía algo que la respaldaba: la confianza explícita de don Ramón. «El abuelo fue muy claro en sus instrucciones, Lucía. Y por primera vez en mi vida, alguien confió completamente en mi criterio». «Pero nosotros también somos sus nietos», estalló Lucía. «¿Por qué habría de confiar solo en ti?» Clara miró nuevamente el diario, donde su abuelo había escrito sobre su sensibilidad para ver más allá de las apariencias. Finalmente entendía que esa característica que siempre había sido vista como un defecto por su familia había sido exactamente lo que don Ramón había valorado en ella. «Tal vez», dijo suavemente, «porque fui la única que se tomó la molestia de escucharlo realmente durante sus últimos años». Darwus, las fotografías reveladoras. Al día siguiente, Clara decidió estudiar más detenidamente las fotografías que había encontrado en la caja. Las extendió sobre su mesa, organizándolas cronológicamente, según las fechas que algunas llevaban escritas en el reverso. Era como armar un rompecabezas de la historia familiar que nunca había conocido. La primera serie de fotografías databa de principios de los años 40. Mostraban a un don Ramón joven, apenas reconocible sin las arrugas y el cabello canoso que Clara recordaba. Pero sus ojos eran los mismos, penetrantes, llenos de una inteligencia que parecía ver más allá de lo evidente. En varias de estas fotografías aparecían personas que Clara no reconocía, familias enteras con rostros cansados pero esperanzados, niños que se aferraban a las manos de sus padres, ancianos con equipaje modesto. En el reverso de una de ellas, don Ramón había escrito: «Familia Herrera», antes de partir hacia Francia. Mayo 1943. Clara estudió cuidadosamente los rostros de la familia Herrera. El padre tenía una expresión digna a pesar de las circunstancias evidentemente difíciles. La madre sostenía a un bebé mientras una niña de aproximadamente 8 años se aferraba a su falda. Había algo en sus ojos que hablaba de pérdida, pero también de una esperanza frágil. Más adelante encontró fotografías que la desconcertaron completamente. Aparecía don Ramón en lugares que no reconocía, con personas elegantemente vestidas en lo que parecían eventos oficiales. En una de ellas, estaba estrechando la mano de un hombre con uniforme militar. El reverso decía simplemente: «Madrid, 1944». ¿Qué había estado haciendo su abuelo en Madrid durante esos años? La familia siempre había creído que se había quedado en Castilla y León durante toda la guerra, administrando las propiedades familiares. El sonido del timbre la sobresaltó. A través de la mirilla vio a una mujer mayor que no reconocía, elegantemente vestida y con una expresión decidida. Clara abrió la puerta con cautela. «¿Señorita Clara Martínez?», preguntó la desconocida con una voz culta, ligeramente temblorosa por la edad. «Mi nombre es Elena Herrera. Creo que necesitamos hablar sobre su abuelo». Clara sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Herrera? ¿Podía ser una descendiente de la familia que había ayudado don Ramón durante la guerra? «Por favor, pase», logró decir, haciéndose a un lado. Elena Herrera entró con la dignidad de alguien acostumbrada a moverse en círculos refinados, pero Clara notó cómo sus ojos se dirigían inmediatamente hacia las fotografías esparcidas sobre la mesa. «Veo que ha encontrado las fotografías», dijo Elena con una sonrisa triste. «Esa de ahí», señaló una de las imágenes, «es mi madre cuando tenía 8 años». Clara siguió la dirección de su dedo y vio la fotografía de la familia Herrera que había estado estudiando momentos antes. La niña que se aferraba a la falda de su madre. «Ustedes»,
comenzó Clara, pero Elena asintió antes de que pudiera terminar la pregunta. La única sobreviviente de mi familia, sí. Contra todo pronóstico, logré llegar a Francia. Pasé allí el resto de mi infancia y juventud, pero nunca olvidé al hombre que nos ayudó cuando más lo necesitábamos. Elena se acercó a la mesa y tomó delicadamente la fotografía familiar. Mi padre insistió en darle las escrituras de nuestras propiedades a don Ramón, a pesar de sus protestas. Decía que era la única forma de asegurar que, si no sobrevivíamos, al menos esas tierras quedarían en manos de alguien bueno. Pero usted sí sobrevivió, murmuró Clara, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Sí, pero durante décadas creí que era la única. Tardé años en reunir el valor para regresar a España y averiguar qué había pasado con nuestras propiedades. Cuando finalmente lo hice, descubrí algo extraordinario. Elena se dirigió hacia la ventana, contemplando la vista de la ciudad de Valladolid que se extendía más allá. Don Ramón había mantenido nuestras propiedades en perfecto estado durante décadas. Más que eso, había utilizado los beneficios para ayudar a cientos de familias necesitadas. Becas de estudio, ayuda médica, préstamos sin interés, todo de forma completamente anónima. Clara sintió un nudo en la garganta. La magnitud de la generosidad silenciosa de su abuelo comenzaba a revelarse completamente. Intenté contactarlo varias veces durante los últimos años, continuó Elena, pero él siempre se negó a verme. Sus abogados me decían que prefería mantener el anonimato de sus obras de caridad, hasta que hace 2 meses recibí una carta suya. Elena sacó de su bolso un sobre amarillento, similar a los que Clara había encontrado en el compartimento secreto. Me decía que había llegado el momento de que conociera a la persona que continuaría su obra. Me pedía que esperara hasta después de la lectura de su testamento, y que entonces buscaría a su nieta Clara, la única que entendería verdaderamente el significado de lo que él había estado haciendo. Clara se sentó pesadamente en una silla, abrumada por las revelaciones. Su abuelo no solo había guardado secretos durante décadas, sino que había orquestado cuidadosamente este momento de revelación. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué a mí y no a sus hijos? Elena sonrió con una expresión que recordaba sorprendentemente a la de don Ramón. Porque según me escribió, usted era la única de la familia que había heredado la capacidad de ver más allá de las apariencias. La única que cuestionaba las verdades superficiales y buscaba significados más profundos. Exactamente las cualidades que se necesitan para continuar una obra de justicia silenciosa. Clara miró nuevamente las fotografías esparcidas sobre la mesa, sintiendo cómo su comprensión de la historia familiar se transformaba completamente. No se trataba solo de secretos del pasado, sino de una responsabilidad que se extendía hacia el futuro. La confrontación familiar. 2 días después, Clara recibió una llamada de Miguel, que más bien sonaba como una citación judicial. Su tío había convocado una reunión familiar urgente en la casa de Castilla y León para aclarar definitivamente la situación. El tono de su voz no admitía negativas. Clara llegó a la casa familiar al atardecer, llevando consigo una carpeta con copias de algunos documentos que había estudiado. Elena Herrera había insistido en acompañarla, argumentando que su testimonio podría ser necesario, pero Clara había preferido enfrentar a su familia sola, al menos por el momento. El salón principal estaba dispuesto como si fuera un tribunal improvisado. Miguel ocupaba el sillón principal que había pertenecido a don Ramón, mientras Lucía y Alejandro se habían posicionado estratégicamente en los sillones laterales. Solo habían dejado una silla aislada para Clara, frente a todos ellos. «Clara, gracias por venir», comenzó Miguel con una formalidad exagerada. «Hemos estado reflexionando sobre la situación y creemos que es necesario que pongas sobre la mesa todo lo que encontraste en ese compartimento». «¿Pongas sobre la mesa?», repitió Clara, tomando asiento pero manteniendo la carpeta firmemente en sus manos. «No es una negociación, Miguel. El testamento del abuelo fue muy claro». «El testamento puede ser muy claro», intervino Alejandro con agresividad mal disimulada. «Pero las leyes de herencia también lo son. Si hay propiedades o activos que afectan el patrimonio familiar, tenemos derecho a conocerlos». Clara los observó durante un momento, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y determinación. Durante toda su vida había cedido ante la presión familiar. Había aceptado ser relegada y minimizada. Pero esta vez tenía algo que la respaldaba.
No solo los documentos legales, sino el conocimiento de que don Ramón había confiado específicamente en ella. ¿Saben qué?, dijo finalmente, abriendo la carpeta. Tienen razón. Es hora de que conozcan la verdad completa sobre el abuelo. Les mostró las fotografías de la familia Herrera, explicándoles la historia que había leído en el diario. Habló de los refugiados que don Ramón había ayudado durante la guerra, de las propiedades que había administrado durante décadas, de la cuenta bancaria separada que había mantenido para obras de caridad anónimas. El silencio que siguió a su relato fue absoluto. Miguel parecía haber perdido el color del rostro, mientras Lucía miraba las fotografías con una mezcla de asombro e incredulidad. Eso es, comenzó Alejandro, pero no terminó la frase. Imposible, murmuró Miguel. Papá nunca nos contó nada de esto. ¿Por qué habría de ocultarnos algo así? Clara sintió una punzada de compasión por su tío. Durante toda su vida, Miguel había creído conocer a su padre, solo para descubrir que había vivido completamente ajeno a la dimensión más importante de su personalidad. Tal vez, sugirió Clara suavemente, porque sabía que ustedes no lo entenderían, o tal vez porque temía que quisieran cambiar la forma en que administraba esas propiedades. Por supuesto que habríamos querido cambiarla, estalló Miguel, recuperando súbitamente su color y su indignación. Regalar dinero anónimamente durante décadas, mantener propiedades que podrían haberse vendido con beneficio. Es una locura. Exactamente, dijo Clara cerrando la carpeta. Por eso el abuelo me eligió a mí. Lucía se inclinó hacia adelante, con una expresión que Clara no había visto nunca en su rostro, una mezcla de súplica y desesperación. Clara, entiende nuestra posición. Alejandro está intentando expandir su negocio. Yo tengo gastos importantes con la educación de mis hijos. Si hay dinero adicional, propiedades que se pueden vender... No se pueden vender, la interrumpió Clara, porque no son realmente nuestras, son de la familia Herrera, y nosotros solo somos sus administradores temporales. La familia Herrera murió hace 70 años, gritó Alejandro. Esas propiedades son nuestras por derecho legal. No todos murieron, replicó Clara tranquilamente. Y aunque hubieran muerto todos, eso no cambiaría la responsabilidad moral que el abuelo asumió. Miguel se puso de pie, paseándose por el salón con agitación creciente. Clara, estás siendo increíblemente naiva. El mundo real no funciona con responsabilidades morales de hace 70 años. Funciona con derechos legales y necesidades actuales. Tal vez, admitió Clara, pero yo no vivo en el mundo de ustedes. Vivo en el mundo donde las palabras tienen significado y las promesas se cumplen aunque nadie esté vigilando. Sus palabras cayeron como piedras en el agua. Por primera vez en su vida, Clara había puesto en palabras la diferencia fundamental que había sentido siempre entre ella y el resto de su familia. Lucía se acercó a ella con una expresión súbitamente conciliadora. Clara, querida, entendemos que todo esto es muy emotivo para ti, pero piénsalo racionalmente. El abuelo ya no está aquí. Nadie sabría si vendes esas propiedades y te quedas con el dinero. Podrías hacer tu vida, comprarte una casa mejor, viajar. Yo sabría, dijo Clara simplemente, y eso es suficiente. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. No era solo sorpresa o indignación. Era el reconocimiento de que Clara había cambiado de una forma fundamental, que ya no era la sobrina fácil de manipular que habían conocido toda la vida. Miguel regresó a su sillón, con una expresión de derrota que Clara nunca había visto en su rostro. ¿Y qué pretendes hacer exactamente? ¿Continuar regalando dinero anónimamente como un fantasma benévolo? Clara sonrió, sintiendo por primera vez en esa conversación una sensación de paz completa. Exactamente eso, Miguel. Continuar la obra que el abuelo comenzó, de la forma que él la habría continuado. El encuentro con el pasado. Una semana después, Clara se encontró con Elena Herrera en un pequeño café del centro histórico de Valladolid. La mujer mayor había insistido en mostrarle algo que, según sus palabras, completaría el círculo de la historia. Elena llevaba consigo un baúl de cuero gastado, que depositó cuidadosamente sobre la mesa entre ambas. Durante todos estos años en Francia, guardé todo lo que pude salvar de mi familia, explicó Elena, abriendo el baúl con manos que temblaban ligeramente. Siempre pensé que algún día regresaría para reclamar nuestras propiedades, pero cuando descubrí lo que don Ramón había hecho con ellas,
Comprendí que había encontrado algo mucho más valioso que la mera posesión. Clara observó el contenido del baúl: fotografías familiares, cartas amarillentas, documentos oficiales y lo que parecía ser un libro de contabilidad muy detallado. Este libro, Elena sacó el volumen encuadernado, contiene el registro de todas las familias que mi padre ayudó antes de que nosotros mismos necesitáramos ayuda. Durante los primeros años de la guerra, convertimos nuestra casa en un punto de tránsito para refugiados. Mi padre llevaba cuenta meticulosa de cada persona que ayudábamos. Clara abrió el libro y se encontró con páginas llenas de nombres, fechas, lugares de origen y destino. Era como un testimonio silencioso de cientos de vidas que habían pasado por las manos salvadoras de la familia Herrera. ¿Ve por qué su abuelo entendió inmediatamente lo que representaban nuestras propiedades?, preguntó Elena. No eran solo terrenos y edificios. Eran el símbolo de una tradición de ayuda mutua que se remontaba a generaciones. Clara pasó las páginas lentamente, leyendo nombres que resonaban con historias humanas de pérdida, esperanza y supervivencia. En una de las páginas encontró una entrada que la hizo detenerse. Familia Martínez, procedente de León. Destino, Portugal. Nota: el hijo mayor insiste en que algún día devolverá la ayuda recibida. «Martínez», murmuró Clara, señalando la entrada. Elena sonrió con una expresión llena de significado. ¿No lo sabía? Su abuelo no fue solo alguien que ayudó a mi familia por casualidad. Él mismo había sido refugiado años antes, cuando era apenas un adolescente. Mi padre lo ayudó a él y a su familia a llegar a un lugar seguro. Clara sintió como si el mundo se reorganizara a su alrededor. ¿Don Ramón había sido refugiado? Eso explicaba tantas cosas: su comprensión inmediata de la situación de los Herrera, su compromiso inquebrantable con ayudar a otros, su insistencia en mantener el anonimato de sus obras de caridad. Cuando mi padre le ofreció quedarse con nuestras propiedades, don Ramón inicialmente se negó rotundamente, continuó Elena, pero mi padre le recordó que él había prometido devolver la ayuda algún día. Este era ese día. Clara cerró el libro de contabilidad, sintiendo el peso de una historia mucho más compleja de lo que había imaginado. No se trataba solo de un acto aislado de generosidad, sino de una cadena de ayuda mutua que se extendía a través de generaciones. ¿Por qué nunca nos contó esto a nosotros?, preguntó Clara, más para sí misma que para Elena. Tal vez porque sabía que la verdadera generosidad no necesita testigos, sugirió Elena. O tal vez porque comprendió que algunos miembros de su familia no estarían preparados para entender la responsabilidad que conlleva haber sido ayudado. Clara pensó en las reacciones de Miguel, Lucía y Alejandro durante su última conversación. Elena tenía razón. Ellos veían las propiedades Herrera como una oportunidad de lucro, no como una responsabilidad heredada. «Hay algo más que debes saber», añadió Elena, sacando del baúl un sobre sellado. «Don Ramón me pidió que le entregara esto solo después de que hubiera conocido toda la historia». Clara abrió el sobre con manos temblorosas. Contenía una carta escrita con la caligrafía familiar de su abuelo. «Clara, si estás leyendo esto, significa que Elena ha completado la historia que yo no pude contarte en vida. Ahora entiendes que nuestra familia debe su supervivencia y prosperidad a la generosidad de otros. Las propiedades Herrera no son solo una herencia material, sino una deuda de gratitud que se extiende a través del tiempo. He observado a todos mis hijos y nietos durante años, esperando ver en alguno de ellos la comprensión de que la verdadera riqueza no reside en lo que se posee, sino en lo que se da. Solo en ti he visto esa comprensión. Te dejo no solo las propiedades y la cuenta bancaria, sino también la red de contactos que he construido durante décadas para ayudar silenciosamente a otros. Hay abogados, médicos, educadores, todos comprometidos con continuar esta obra. Ellos te ayudarán a llevar adelante la tradición. Pero sobre todo, te dejo la certeza de que al ayudar a otros, honras no solo mi memoria, sino la memoria de todos aquellos que nos ayudaron, cuando más lo necesitábamos. Clara terminó de leer la carta con lágrimas en los ojos. Elena le extendió silenciosamente un pañuelo, comprendiendo la profundidad de las emociones que se agitaban en el corazón de la joven. Su abuelo era un hombre extraordinario, murmuró Elena. Durante todos estos años, he conocido a muchas personas generosas, pero pocas con la visión de don Ramón para crear un legado que trascendiera su propia vida.
Clara dobló cuidadosamente la carta y la guardó junto con los otros documentos. Por primera vez desde la lectura del testamento, sentía que comenzaba a comprender completamente la magnitud de lo que su abuelo le había confiado. La red silenciosa. Los días siguientes, Clara se dedicó a contactar a las personas mencionadas en los documentos de don Ramón. Descubrió toda una red de profesionales comprometidos con obras de caridad anónimas. El doctor Fernández, que proporcionaba atención médica gratuita a familias sin recursos. La abogada Martín, que ofrecía servicios legales pro bono. El profesor Ruiz, que administraba un fondo de becas educativas. Todos ellos conocían a don Ramón como el benefactor anónimo, sin saber nunca su verdadera identidad, hasta que Clara se presentó con los documentos que acreditaban su posición como heredera de la obra. Don Ramón era extraordinariamente cuidadoso con el anonimato, le explicó la doctora Martín durante su encuentro en un despacho legal del centro de Valladolid. Nunca conocimos su identidad real, pero durante más de 20 años ha financiado casos que de otra forma habrían sido imposibles de defender. Clara revisó los archivos que la abogada había mantenido meticulosamente. Casos de custodia para madres sin recursos, defensas de inmigrantes sin documentación, representación legal para víctimas de estafas. La lista parecía interminable. ¿Cómo funcionaba exactamente el sistema?, preguntó Clara. Cada mes recibíamos una transferencia bancaria con instrucciones específicas sobre qué casos priorizar. Don Ramón parecía tener una red de informantes que le reportaban situaciones de injusticia que requerían intervención legal urgente. Clara comenzó a comprender que su abuelo había construido algo mucho más sofisticado que obras de caridad ocasionales. Había creado un sistema completo de justicia social paralela, operando silenciosamente en los márgenes de la sociedad oficial. Esa tarde, se reunió con el doctor Fernández en su consulta médica de un barrio popular de Valladolid. El hombre, de unos 60 años, la recibió con una mezcla de curiosidad y respeto reverencial. Su abuelo salvó literalmente cientos de vidas, le dijo mientras revisaban los archivos médicos. Operaciones quirúrgicas urgentes para familias sin seguro, tratamientos oncológicos costosos, medicamentos especializados, todo financiado anónimamente durante décadas. Clara observó fotografías de niños que habían recibido cirugías cardíacas complejas, ancianos que habían accedido a tratamientos que de otra forma habrían sido imposibles de costear, mujeres que habían recibido atención médica durante embarazos de alto riesgo. ¿Nunca sintió curiosidad por conocer la identidad del benefactor?, preguntó Clara. El doctor Fernández sonrió con una expresión que le recordó a su abuelo. Por supuesto que sí. Pero don Ramón me enseñó que la verdadera generosidad no busca reconocimiento. Cada vez que sentía tentación de investigar su identidad, me recordaba que eso podría comprometer su capacidad de ayudar en el futuro. Clara salió de la consulta médica con una comprensión completamente nueva del carácter de su abuelo. No había sido solo un hombre generoso, sino un estratega de la bondad, alguien que había dedicado décadas a construir sistemas eficientes para hacer el bien sin buscar crédito personal. Esa noche, mientras revisaba todos los documentos en su apartamento, Clara recibió una llamada de Elena Herrera. «Clara, espero no molestarla tan tarde, pero tengo noticias que creo que le interesarán. He estado en contacto con otros supervivientes de familias que fueron ayudadas por los Herrera durante la guerra. Resulta que varios de ellos han estado buscando formas de honrar esa ayuda durante décadas». «¿Cómo es eso?», preguntó Clara intrigada. Hay un grupo de descendientes de refugiados que se reúne regularmente para planificar obras de caridad. Cuando les conté la historia de don Ramón, quedaron fascinados. Les gustaría conocerla y posiblemente colaborar con la continuación de su obra. Clara sintió una emoción extraña, como si las piezas de un rompecabezas cósmico comenzaran a encajar perfectamente. Su abuelo no solo había creado una red local de ayuda, sino que había conectado con una tradición mucho más amplia de solidaridad intergeneracional. «Me encantaría conocerlos», respondió Clara, «pero primero necesito resolver algunos asuntos familiares pendientes», porque sabía que antes de poder comprometerse completamente con la obra de don Ramón, tendría que enfrentar una última confrontación con Miguel, Lucía y Alejandro, y esta vez tenía toda la información necesaria para explicarles no solo qué había decidido hacer, sino por qué esa decisión era la única posible. La decisión final. Clara convocó a su familia para una última reunión en la casa de Castilla y León,
pero esta vez las condiciones serían diferentes. En lugar del salón formal donde habían tenido su confrontación anterior, eligió la biblioteca, rodeada por los libros que habían sido testigos silenciosos de tantas conversaciones con su abuelo. Llegó temprano para preparar cuidadosamente todos los documentos que había recopilado. Las fotografías, el diario, las cartas de Elena, los archivos de la red de caridad y la carta final que don Ramón le había dejado. Esta vez no sería ella quien tendría que defenderse. Sería su familia quien tendría que entender. Miguel, Lucía y Alejandro llegaron con expresiones que oscilaban entre la expectativa y la irritación. Claramente esperaban que Clara hubiera recapacitado y estuviera dispuesta a ser razonable con la herencia. «Gracias por venir», comenzó Clara, manteniendo un tono sereno. «Quería compartir con ustedes todo lo que he descubierto sobre el abuelo durante estas últimas semanas». Durante la siguiente hora, Clara les contó la historia completa. La condición de refugiado de don Ramón en su juventud, la ayuda recibida de la familia Herrera, la promesa de devolver esa ayuda, la red de caridad silenciosa que había operado durante décadas y la tradición intergeneracional de solidaridad que había descubierto a través de Elena. Sus familiares escucharon en silencio, con expresiones que iban cambiando gradualmente de impaciencia a asombro y finalmente a algo parecido al respeto reverencial. «Todo esto es muy impresionante», dijo finalmente Miguel, con una voz extrañamente humilde. «Pero no cambia el hecho de que somos una familia, Clara, y las familias se ayudan mutuamente». Clara asintió comprensivamente. «Tienes razón, Miguel. Las familias se ayudan mutuamente. Por eso he tomado una decisión que creo que los va a sorprender». Sacó de su carpeta un documento que había preparado con la ayuda de la doctora Martín. «He establecido un fondo familiar de emergencias, financiado con parte de los beneficios de las propiedades Herrera. Si alguno de ustedes enfrenta una crisis médica, educativa o económica genuina, podrá acceder a este fondo sin preguntas ni condiciones». Las expresiones de su familia cambiaron instantáneamente. Lucía se inclinó hacia adelante con interés evidente. «¿Un fondo familiar? ¿De qué cantidad estamos hablando?» «Lo suficiente para cubrir emergencias reales», respondió Clara, «pero no caprichos o lujos, y con una condición. Cada vez que alguien reciba ayuda del fondo, deberá contribuir con trabajo voluntario equivalente en una de las organizaciones de caridad que administro». Alejandro frunció el ceño. «Eso suena a chantaje emocional, Clara». «No», replicó Clara tranquilamente. «Suena a educación familiar sobre el valor de ayudar a otros». Miguel permaneció en silencio durante un largo momento, contemplando los documentos esparcidos sobre la mesa de la biblioteca. «¿Y el resto de las propiedades? ¿Las vas a mantener para siempre como algún tipo de monumento a la caridad?» Clara sonrió, sintiendo por primera vez en esa conversación una verdadera calidez hacia su tío. «Voy a hacer exactamente lo que el abuelo habría querido que hiciera. Voy a continuar ayudando silenciosamente a personas que lo necesitan, sin buscar reconocimiento ni crédito personal. Y si algún día tengo hijos, les enseñaré que la verdadera riqueza no se mide por lo que se posee, sino por lo que se da». Lucía intercambió una mirada con su hermano antes de hablar. «Clara, tienes que entender que esto es muy difícil para nosotros. Durante toda nuestra vida creímos conocer al abuelo, y ahora descubrimos que tenía toda esta vida secreta». «No era una vida secreta», corrigió Clara suavemente. «Era simplemente la parte de su vida que consideraba más importante, y la mantuvo privada porque sabía que ustedes no la entenderían o valorarían». Sus palabras, aunque dichas sin crueldad, impactaron visiblemente a sus familiares. Miguel se hundió más profundamente en su silla, con una expresión de reconocimiento doloroso. «¿Tan predecibles éramos?», murmuró. «¿Tan mezquinos?». Clara se acercó a su tío y le puso una mano en el hombro. «No mezquinos, Miguel. Solo diferentes. Ustedes ven el mundo en términos de posesiones y seguridad material. El abuelo lo veía en términos de responsabilidades y oportunidades de ayudar. Ninguna de las dos perspectivas es inherentemente incorrecta, pero solo una de ellas era compatible con la obra que él quería continuar». Alejandro se puso de pie y comenzó a pasearse por la biblioteca, con una agitación evidente. «¿Pero qué pasa si cambias de opinión? ¿Qué pasa si en 10 años decides que quieres usar ese dinero para tu propia familia? ¿Qué garantías tenemos de que continuarás esta
Misión. Clara lo miró directamente a los ojos. La misma garantía que el abuelo tuvo conmigo. La confianza en que he entendido verdaderamente lo que significa esta responsabilidad. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era hostil ni incómodo, sino reflexivo. Por primera vez desde que había comenzado toda esta situación, Clara sintió que su familia la veía realmente como una persona completa, no como la sobrina rara que siempre había sido para ellos. El círculo se cierra. 2 semanas después, Clara se encontró con Elena Herrera y 5 personas más en un pequeño restaurante tradicional del centro histórico de Valladolid. Elena había cumplido su promesa de presentarle a otros descendientes de familias que habían sido ayudadas durante la guerra. La reunión se convirtió en un intercambio extraordinario de historias familiares que se entrecruzaban a través de décadas. Cada persona presente tenía una historia similar. Antepasados que habían recibido ayuda crucial durante momentos de crisis y descendientes que habían dedicado parte de su vida a devolver esa ayuda de formas diversas. Carlos Mendoza, un empresario de mediana edad, les contó cómo su abuelo había sido salvado por una familia que nunca volvió a ver y cómo él había establecido un programa de préstamos sin interés para pequeños negocios familiares. María Santos, una pediatra, explicó cómo su abuela había recibido atención médica gratuita que le salvó la vida, inspirándola a ella a dedicar 2 días por semana a una clínica gratuita en barrios desfavorecidos. Lo extraordinario de la historia de don Ramón, observó Elena, es que logró crear un puente entre las ayudas que él recibió y las ayudas que proporcionó. Cerró un círculo que había estado abierto durante décadas. Clara escuchaba fascinada, comenzando a comprender que lo que su abuelo había hecho no era único en su esencia, sino en su sistematización y persistencia. Había muchas personas comprometidas con devolver ayudas recibidas, pero pocas habían logrado crear una red tan eficiente y duradera. ¿Han considerado alguna vez coordinar sus esfuerzos?, preguntó Clara. Imaginen lo que podrían lograr trabajando juntos en lugar de por separado. Las miradas que se intercambiaron alrededor de la mesa fueron elocuentes. Era evidente que la idea había surgido en conversaciones anteriores, pero nunca se había materializado por falta de un catalizador o coordinador. ¿Estaría dispuesta a ser esa coordinadora?, preguntó Carlos directamente. Tiene la experiencia heredada de don Ramón, los recursos para financiar la coordinación y evidentemente la visión para ver las posibilidades. Clara sintió un escalofrío de emoción y terror a la vez. Se trataba de mucho más de lo que había imaginado inicialmente. No solo continuar la obra de su abuelo, sino expandirla y coordinarla con otros esfuerzos similares. Necesitaría pensarlo cuidadosamente, respondió, y consultar con los profesionales que ya forman parte de la red establecida por mi abuelo. María Santos se inclinó hacia adelante con entusiasmo evidente. Clara, ¿se da cuenta de lo que podríamos lograr? Una red coordinada de ayuda silenciosa que opere en toda Castilla y León, tal vez incluso más allá. Casos médicos, asistencia legal, apoyo educativo, microcréditos para emprendimientos familiares. Elena sonrió con una expresión que parecía iluminar toda la mesa. Su abuelo estaría orgulloso, Clara. No solo ha entendido su legado, sino que está preparada para expandirlo más allá de lo que él mismo pudo imaginar. Clara sintió una sensación extraña, como si pudiera percibir la presencia aprobatoria de don Ramón en esa mesa. Durante toda su vida había sido la sensible de la familia, la que percibía cosas que otros no veían. Por primera vez, esa sensibilidad se convertía en algo poderoso y constructivo. Hay una condición, dijo finalmente. Todo lo que hagamos debe mantenerse completamente anónimo. Nada de reconocimientos públicos, nada de nombres en placas conmemorativas, nada de artículos de prensa. La ayuda debe darse por la ayuda misma, no por el reconocimiento que pueda generar. Los asentimientos alrededor de la mesa fueron unánimes y entusiastas. Clara comprendió que había encontrado no solo a personas que compartían los valores de su abuelo, sino que los habían desarrollado independientemente a través de sus propias experiencias familiares. Al salir del restaurante esa noche, Elena caminó junto a Clara por las calles adoquinadas del centro histórico. ¿Sabe lo que más me impresiona de usted?, le preguntó la mujer mayor. Que en apenas un mes ha pasado de ser la sobrina sensible, ignorada por su familia, a ser la coordinadora potencial de una red de caridad que podría impactar miles de vidas. Clara se detuvo bajo la luz dorada de una farola antigua
contemplando la belleza silenciosa de la ciudad que la había visto crecer. No creo que haya cambiado tanto, reflexionó. Creo que simplemente encontré el lugar donde mis características, que siempre fueron vistas como defectos, se convirtieron en fortalezas. Elena asintió con comprensión profunda. Esa es la verdadera sabiduría de don Ramón. No intentó cambiarla para que encajara en su familia. En su lugar, creó una situación donde usted pudiera ser exactamente quien era, pero en un contexto donde eso fuera valorado y necesario. El nuevo equilibrio. 3 meses después de la lectura del testamento, Clara había establecido una rutina completamente nueva. 3 días por semana trabajaba en su empleo regular como restauradora de arte en el Museo de Valladolid, una profesión que había elegido precisamente porque le permitía rescatar y preservar belleza que otros habían pasado por alto. Los otros 2 días laborables los dedicaba completamente a administrar lo que había comenzado a llamar privadamente la red. Su apartamento se había transformado en un centro de operaciones discreto. Una habitación entera estaba dedicada a archivos cuidadosamente organizados, casos activos, casos resueltos, contactos profesionales y el registro detallado de cada ayuda proporcionada que don Ramón había mantenido durante décadas. La coordinación con Elena y los otros descendientes había resultado más eficiente de lo esperado. Habían establecido un sistema de comunicación que funcionaba como una telaraña invisible. Cada miembro de la red tenía contactos en diferentes sectores profesionales, y entre todos cubrían un espectro impresionante de necesidades potenciales. Carlos Mendoza se había convertido en el especialista en asistencia empresarial, ayudando a familias a establecer pequeños negocios o salvar emprendimientos en crisis. María Santos coordinaba toda la asistencia médica, trabajando con una red de doctores que proporcionaban servicios gratuitos o con descuentos significativos. La doctora Martín había expandido su trabajo legal pro bono, ahora coordinado con otros abogados comprometidos con causas sociales. Pero lo que más satisfacía a Clara era el perfecto anonimato que habían logrado mantener. Las familias ayudadas nunca conocían la fuente de la asistencia. Recibían llamadas de doctores que les informaban que habían sido seleccionados para un programa de asistencia médica, o de abogados que les explicaban que una fundación anónima había decidido cubrir sus gastos legales. Una tarde de octubre, mientras Clara revisaba las cuentas mensuales en su apartamento, recibió una llamada inesperada de Lucía. «Clara, ¿tienes tiempo para hablar?» Su prima sonaba diferente, menos segura de sí misma que de costumbre. «Por supuesto, Lucía. ¿Qué pasa?» «Es sobre Alejandro. Ha tenido algunos problemas con su negocio. Nada criminal ni nada así, solo malas decisiones financieras. Y está demasiado orgulloso para pedir ayuda directamente». Clara sintió una mezcla de compasión y comprensión. Era exactamente el tipo de situación para la cual había establecido el Fondo Familiar de Emergencias. ¿Qué tipo de problemas exactamente? Invirtió todo su capital en expandir demasiado rápido, y ahora no puede cumplir con los pagos de los préstamos bancarios. Si no consigue financiación adicional en las próximas semanas, va a perder todo el negocio. Clara tomó notas mientras Lucía le explicaba los detalles. Era una situación complicada, pero no desesperada. Exactamente el tipo de crisis que el Fondo Familiar estaba diseñado para abordar. «Dile a Alejandro que venga a verme mañana por la tarde», dijo Clara finalmente. «Pero que venga preparado para escuchar no solo sobre la ayuda financiera, sino también sobre las condiciones». Al día siguiente, Alejandro apareció en el apartamento de Clara con una expresión que mezclaba esperanza desesperada con resentimiento mal disimulado. Claramente odiaba tener que pedir ayuda, especialmente a la prima que siempre había considerado inferior. «Lucía me dijo que tienes un fondo familiar», comenzó sin preámbulos, como si quisiera terminar con la conversación lo más rápido posible. «Así es», confirmó Clara, manteniendo un tono profesional. «Puedo proporcionarte un préstamo sin interés que te permita estabilizar tu negocio. Pero hay condiciones». Le explicó el sistema. El préstamo podía devolverse en plazos cómodos durante varios años, pero mientras durara la deuda, Alejandro tendría que dedicar 8 horas mensuales a trabajo voluntario en una de las organizaciones coordinadas por la red. «¿Trabajo voluntario?», repitió Alejandro con incredulidad. «¿Cómo? ¿Qué tipo de trabajo voluntario?» Clara le mostró una lista de opciones. Ayudar en la clínica gratuita de María Santos,
asistir con casos legales pro bono en el despacho de la doctora Martín, colaborar con Carlos Mendoza en la evaluación de pequeños emprendimientos familiares, o trabajar directamente con Clara en la administración de la red. Alejandro estudió la lista durante un largo momento, con una expresión que Clara no había visto nunca en su rostro. Reflexión genuina. ¿Por qué haces esto?, preguntó finalmente. Quiero decir, podrías simplemente darme el dinero y ya está. ¿Por qué complicarlo con trabajo voluntario? Clara se sentó frente a él, recordando las conversaciones que había tenido con su abuelo en esa misma habitación años antes. Porque el dinero sin comprensión es solo dinero, Alejandro. Pero el dinero acompañado de experiencia directa en ayudar a otros se convierte en sabiduría. Alejandro permaneció en silencio durante varios minutos, contemplando las opciones. Finalmente alzó la vista hacia Clara. ¿Puedo elegir trabajar directamente contigo? En la administración de... ¿Cómo la llamas? ¿La red? Clara sintió una sorpresa genuina. Era la última opción que había esperado que eligiera. ¿Por qué esa opción específicamente? Porque quiero entender qué es lo que ves en todo esto, admitió Alejandro. Durante meses he estado pensando en la conversación que tuvimos después de la lectura del testamento, y sigo sin comprender cómo puedes dedicar tu vida a ayudar a desconocidos. Clara sonrió, sintiendo por primera vez una conexión real con su primo. Entonces comencemos mañana mismo. Te voy a enseñar exactamente lo que veo, y tú me vas a ayudar a verlo mejor. La transformación inesperada. Trabajar con Alejandro resultó ser una experiencia reveladora para ambos. Clara había esperado resistencia o cumplimiento reluctante con las condiciones del préstamo, pero en lugar de eso descubrió que su primo tenía una mente analítica que podía ser extraordinariamente útil para optimizar la operación de la red. Durante las primeras semanas, Alejandro se dedicó principalmente a observar y hacer preguntas. Clara lo llevó a reuniones con los doctores, abogados y otros profesionales que formaban parte de la red de caridad. Le mostró los archivos detallados que había heredado de don Ramón, explicándole cómo cada caso se evaluaba y monitoreaba. «Es impresionante la organización que tenéis», admitió Alejandro después de revisar los registros de un mes típico. «Pero hay aspectos que se podrían mejorar significativamente con mejor tecnología». Clara alzó las cejas con interés. La administración de la red se había vuelto cada vez más compleja conforme se expandía, y había comenzado a sentir que los métodos tradicionales de archivo y comunicación estaban llegando a sus límites. ¿Qué tipo de mejoras estás pensando? Una base de datos integrada, que permita hacer seguimiento de casos, coordinar recursos y generar reportes automáticos. Nada complicado, pero sí mucho más eficiente que los archivos físicos y las hojas de cálculo básicas que estás usando. Durante las siguientes semanas, Alejandro se sumergió en el proyecto de crear un sistema de gestión digital para la red. Clara observaba fascinada cómo su primo aplicaba la misma intensidad y atención al detalle que había mostrado en su propio negocio, pero ahora dirigida hacia un propósito completamente diferente. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, le dijo Alejandro una tarde mientras trabajaban juntos en el apartamento de Clara. Esperaba que este trabajo voluntario fuera una carga, algo que tendría que soportar hasta pagar el préstamo, pero en realidad es satisfactorio de una forma que no esperaba. Clara dejó de revisar los documentos que tenía entre las manos para mirar a su primo con curiosidad. ¿Satisfactorio en qué sentido? En mi negocio, todo se reduce a números, beneficios, pérdidas, márgenes. Es satisfactorio cuando los números salen bien, pero es una satisfacción vacía, supongo. Aquí, cada caso que resolvemos representa una vida real que mejora. Es más tangible, más significativo. Clara sintió una emoción profunda escuchando las palabras de Alejandro. Era exactamente el tipo de comprensión que don Ramón había esperado que naciera de la experiencia directa en ayudar a otros. Unas semanas después, Alejandro le propuso algo que Clara no había anticipado. «He estado pensando en la expansión de la red a otras provincias», dijo durante una de sus sesiones de trabajo. «Con el sistema digital que hemos desarrollado, sería relativamente sencillo replicar el modelo en Salamanca o incluso León». ¿Expansión? Clara frunció el ceño. Eso requerirían recursos significativos y, sobre todo, personas de confianza que pudieran coordinar las operaciones locales. Exacto. Y creo que conozco a algunas personas que podrían estar interesadas. Durante la siguiente hora,
Alejandro le explicó cómo algunos de sus contactos empresariales en otras ciudades habían expresado interés en involucrarse en obras de caridad, pero no habían encontrado organizaciones que les inspiraran confianza completa. El anonimato que mantenéis es precisamente lo que los atrae, explicó. Están cansados de organizaciones de caridad que gastan más en publicidad y administración que en ayuda real. Clara se encontró considerando seriamente una posibilidad que nunca había imaginado: convertir la red en algo verdaderamente regional, tal vez incluso nacional. Pero algo la detenía. ¿Y tú qué papel jugarías en esa expansión?, preguntó. Tu préstamo estará pagado en menos de 2 años. ¿Seguirías involucrado después de eso? Alejandro se quedó en silencio durante un momento largo, con una expresión pensativa, que Clara había aprendido a reconocer como señal de que estaba lidiando con algún conflicto interno importante. Esa es la pregunta, ¿verdad?, dijo finalmente. Cuando empecé con esto, era solo una condición del préstamo, una molestia necesaria. Pero ahora, ¿ahora qué? Ahora no estoy seguro de querer volver a dedicar toda mi energía solo a hacer dinero. Hay algo en este trabajo que me hace sentir como si estuviera realmente contribuyendo al mundo, no solo acumulando beneficios. Clara sintió una mezcla de alegría y responsabilidad. Era evidente que Alejandro estaba experimentando la misma transformación de perspectiva que había llevado a don Ramón a dedicar décadas de su vida a ayudar silenciosamente a otros. ¿Has hablado de esto con Lucía? ¿Con tu padre? Aún no, pero creo que es hora de hacerlo. Y creo que van a entender mejor de lo que esperaba. Estos meses han sido reveladores para toda la familia, Clara. Verte trabajar con tanta dedicación en algo que no te da beneficio personal directo nos ha hecho replantearnos muchas cosas. Clara sintió que se acercaba a un momento crucial, no solo en la evolución de la red, sino en la dinámica de su familia. Por primera vez en su vida, no era ella quien tenía que adaptarse a las expectativas familiares, sino su familia quien estaba comenzando a entender y valorar su perspectiva. El reconocimiento. La reunión familiar que Clara convocó esa vez fue diferente a todas las anteriores. Se llevó a cabo en su propio apartamento, en el territorio donde se sentía más segura y auténtica. Miguel y Lucía llegaron con expresiones de curiosidad genuina, muy diferentes a la hostilidad defensiva que habían mostrado meses antes. Clara había preparado cuidadosamente una presentación sobre lo que había logrado la red durante sus primeros 6 meses de operación. No para presumir, sino para ayudar a su familia a entender la magnitud de lo que don Ramón había comenzado y lo que ella estaba continuando. En estos 6 meses, explicó Clara, mostrando gráficos que Alejandro había preparado, hemos ayudado a 63 familias con emergencias médicas, proporcionado asistencia legal gratuita a 42 casos, financiado la educación universitaria de 18 estudiantes y proporcionado microcréditos para 27 pequeños emprendimientos familiares. Miguel estudió los números con una expresión de asombro creciente. ¿Todo esto salió del dinero que dejó papá? En parte, respondió Clara, pero también de las contribuciones de otros miembros de la red y de los ahorros generados por la eficiencia operativa que Alejandro ha implementado. Lucía se giró hacia su hermano con sorpresa evidente. Alejandro ha estado trabajando en esto. ¿En serio? Alejandro asintió, con una expresión